Hola a todo el mundo, estamos retomando la conexión porque no hemos podido conectar la llamada con Nuria Cabuti. Estamos en los directos de Forbes Live llamando a la consejera delegada de Penguin Random House. Vamos a ver si ahora mismo la conexión nos funciona. Ahora yo creo que sí. Es que me encanta la dirección a la que escribo hoy. Se llama Me gusta leer. Me gusta leer. Hola, Ahora Nuria. sí. Ahora Bueno, sí. perdona, No, André. no, mira, hay una cosa que he aprendido en estas semanas y es que cuando se corta aparece un sentimiento de culpabilidad tremendo y quizá no sea nuestro, quizá sea de los duendes, ¿eh? Ya. Así Bueno, que nada que perdonar. ¿Cómo estás? pues muy bien, estupendamente. Oye, encantada de hablar contigo, Y que yo, bueno, y al yo final también. somos todos editores, ¿no? Y estamos un poco en el mismo barco. Sí, bueno, yo creo que un poco no. Estamos en el mismo barco, en la generación de contenidos de calidad. Tú manejas un transatlántico que yo creo, en mi opinión, si me lo permites, no es ni malo ni bueno, simplemente es un transatlántico. Y yo manejo una barquita pequeña y cada uno tiene que aprender a navegar con el tamaño del barco que tiene, ¿no? Bueno, yo creo que los desafíos al final son bastante similares, ¿no? Que es Sí, cómo atraemos ese contenido que sea interesante y que la gente se sienta atrapada, ¿no? Por ese contenido que o bien crean nuestros autores o en vuestro caso, pues vuestros redactores. sí, la verdad lo has explicado perfectamente. Esta es una de las conversaciones que más me apetecía tener en la medida que me siento partícipe de la conversación, ¿no? Entonces, quería explicarle a la gente que nos escucha que tú tienes una cabeza, y me corriges así, una cabeza dividida entre el mimo y la generación de los contenidos y los equipos que cuidan esos contenidos y la presentación de resultados y la consolidación de una empresa como te pide tu consejo de administración y tus propietarios. Y eso es una cosa complicada, ¿no?, de manejar. Es verdad, Es como yo lo he descrito, ¿o no? pero yo te diría, totalmente, yo te diría que precisamente es lo que a mí me ha atrapado durante todos estos años en este sector, ¿no? El estar combinando la gestión, que a mí personalmente pues me interesa y me gusta, pero también en un ambiente muy creativo, totalmente con objetivos muy distintos, que al final lo que buscamos nosotros es hacer de puente entre nuestros autores y los lectores y buscar el máximo de audiencia posible para aquellos autores que empiezan, que se están dando a conocer, autores consagrados, todo tipo de voces, ¿no?, de la literatura. Y ese es el gran desafío, cómo combinar esos resultados económicos que al final pues, te piden tus accionistas con esa parte tan creativa, tan dispar y con tantos intereses distintos que tienen nuestros autores. Tengo millones de preguntas para ti, o sea que hoy me voy a quedar con las ganas, pero ahora mismo me viene a la cabeza una. Por ejemplo, en vuestro portfolio hay autores que no son rentables en términos económicos, pero absolutamente rentables en términos editoriales. Por supuesto, nuestro catálogo está conformado por una variedad de voces, de autores en distintos momentos de su carrera profesional y lo que buscamos al final es que a largo plazo pues encuentren su gran audiencia y siempre confiamos en que voces que empiezan acaben siendo pues autores muy conocidos, galardonados y que lleguen a un público muy amplio. Entonces, sí, es Qué verdad. difícil manejar esos tiempos, ¿verdad? Le pasa no solo a los libros, también le pasa al cine, muchas, incluso a las revistas. Las grandes revistas de los años 60 fueron a veces incomprendidas o vendían dos ejemplares, pero la historia las puso en su sitio, ¿no? Por supuesto. Nosotros tomamos como cada inversión en un nuevo autor como una pequeña emprendeduría, ¿no? Empezamos a ver Uh-huh. qué sucede y el editor, por supuesto, es el que acompaña durante esa carrera al autor y bueno, pues evidentemente a veces hay autores que llegan a un público más amplio, otros quizá no tanto y ahí siempre nos queda el deseo de poder apoyar al máximo a todos ellos, ¿no? Claro, tú estás, o tengo entendido que estás en el Consejo Internacional de Penguin, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se le explica a estos compañeros ejecutivos internacionales de esta multinacional un nuevo autor español? Bueno, ¿sabes lo que sucede? Que cada vez hay un interés más pronunciado, yo diría, por contenido local. Esto lo estamos viendo no únicamente en estos momentos del coronavirus, sino también en años anteriores. Y entonces, pues es normal que los autores que funcionen más en nuestros mercados son los autores
que también son más conocidos aquí, que desarrollan su contenido aquí, la temática a veces que tocan está referida al país. Así que, en verdad, nuestro negocio es un negocio muy local, te tengo que decir, aunque formemos parte de un gran conglomerado internacional. Y todos sabemos la importancia de ese autor que es conocido en un país. Imagínate en América Latina, donde nosotros tenemos operaciones en total en 9 países, en todo el área lingüística del español, pues más del 50% de nuestras ventas son de autores locales. Así que realmente la parte cultural predomina y es fundamental. Claro, nosotros tenemos asumido que el castellano nos permite movernos y exportar, aunque la palabra es un poco fea, autores y estilos a cualquier lugar de Hispanoamérica, pero ¿el trasvase es tan claro o no? Bueno, este es uno de nuestros empeños como Penguin Random House, ¿no? Conseguir el máximo de comunidad global para esos autores. Te tengo que decir que hoy en día, con las nuevas tecnologías y con también la posibilidad de editar los libros en formato ebook, en formato audio, hacer ediciones de print on demand, realmente podemos conseguir que nuestros libros estén en todo el ámbito lingüístico del español. Lo que sucede es que dar a conocer a esos autores es complicado y a pesar pues, que la tecnología hoy nos ayuda, pues la parte local continúa predominando. Pero este es uno de nuestros empeños como grupo editorial, como Penguin Random House. Oye, Nuri, ¿y qué es más difícil? ¿Encontrar talento o dar a conocer ese talento? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. A ver, yo diría que tenemos un muy buen equipo editorial que está buscando ese talento, pues hoy en día en todos lados, en todos lados. Antes, en el mundo editorial llegaba mucho por la vía de un agente literario que te enviaba un manuscrito, tú lo mirabas, lo publicabas. Hoy en día ese contenido, ese talento puede estar en todos lados y nuestros editores están muy atentos a lo que sucede en toda la sociedad. Esto por un lado. Pero luego la parte de promoción, de dar a conocer, es también fundamental. Pero no únicamente la promoción, también poner a disposición, que esté disponible ese título, hoy en día es clave. Y por eso nuestros esfuerzos están muy enfocados también toda la cadena de lo que es el supply chain. Claro, ya nos imaginamos, o ya me imagino que los escritores son tíos raros, ¿no? Porque si un tipo no, raro en el sentido positivo de la palabra, es decir, si un tío no es especial, si no tiene una mirada distinta, una sensibilidad, la creación es difícil. Pero ¿cómo de raros son los editores? Oye. Bueno, tú lo eres, tú eres No, uno de ellos. Sí. ¿Cómo de raros son los editores que tienen que trabajar dentro de una estructura empresarial? A mí me encantan, porque yo creo que precisamente el editor es el que tiene que estar, digamos, entre la creatividad de ese autor y luego poder ver si aquel libro tendrá un mínimo de público posible. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ofrecer como empresa es el máximo apoyo y de alguna manera delegarle el máximo de responsabilidad a ese editor para que trabaje con absoluta libertad y que entienda que dentro de su programa editorial siempre habrá libros pues, que funcionan mejor, quizá otros peor, pero tiene que tener como el apoyo y total autonomía por parte de la directiva de una editorial. O sea, imagínate que nos está escuchando una persona que tiene un libro, que cree que el libro merece la pena ser publicado. ¿Le aconsejarías que se lo autopublicara en plataformas como Amazon u otras, da igual, era solo un ejemplo, y que a partir de ahí otros grandes como vosotros puedan fijarse en él, o directamente que intentara contactar con el establishment del sector? A ver, yo le recomendaría las dos cosas. En primer lugar, pues intentar que llegue a las editoriales, si es posible, ese manuscrito, pero la opción de autopublicación es hoy en día una opción muy válida, donde también los editores tradicionales miramos qué se está autoeditando y muchos de los fenómenos actuales que tenemos en listas de más vendidos en este país son autores que han empezado autopublicándose y que después han querido venir a publicar con nosotros, sea una Elizabeth Benavent, un Javier Castillo. Hay multitud de autores que hoy en día
están dentro de grandes grupos editoriales y que empezaron autoeditándose. Así que yo sí que lo recomiendo. Claro, cuando uno se acerca a un autor que se ha autoeditado y que le va bien y que gana dinero bueno, y que se siente más libre porque lanza directamente su libro a su comunidad de lectores, ¿qué le puede aportar una editorial como la vuestra? Pues en primer lugar la parte de distribución, que continúa siendo clave y lo será mucho más en el entorno que va a venir. Entonces, la parte de distribución es una ventaja que pueden ofrecer pues, grupos que tienen grandes inversiones en esa área, y realmente el hecho de poder estar en la librería en 24 horas, en la casa del cliente en 24 horas, es una ventaja competitiva que no con la autoedición se puede conseguir. Así que esta es una de las principales ventajas. La segunda es también un asesoramiento y un trabajo en equipo, ya no únicamente en la parte de textos, sino en la parte de la cubierta, en cómo hacer una campaña de promoción, en cómo llegar al público más allá de las redes sociales, y yo creo que todo esto es un tema que un autor valora y por eso de alguna manera quieren venir a publicar con nosotros. Oye, el fenómeno, no sé si llamarlo fenómeno, pero la tendencia de que cualquier persona popular, dicho con todo el respeto, y popular a veces es la televisión da popularidad, tenga que acabar editando libros, ¿es algo que sucede en más países, además de en España? Sí, es un fenómeno generalizado y que es verdad que grandes, gente famosa, conocida, pues publica libros en líneas de no ficción, en libros en líneas de autoayuda, puede ser también novela. Es un fenómeno generalizado que sucede en prácticamente todos los países. Te quería preguntar también, si yo no tengo mal el dato, este es uno de los países donde más libros, más referencias, más títulos nuevos se publican en función del número de habitantes, ¿no? ¿Hace falta que se lancen tantos libros y tantos productos para hacer negocio? Yo creo que demuestra la riqueza de una cultura, el tener muchas nuevas voces disponibles. Y sé que a veces hay quejas al respecto de que si se produce demasiado, si hay demasiados títulos. Yo creo que al final es un tema de madurez de mercado, es un tema que permite llegar a voces distintas al público. Y yo diría que la diferencia respecto a hace unos años es que hoy en día no necesariamente tiene que ir asociado a un gran envío de libros a la librería y que estén sobresaturadas. Como decía antes, hay libros que se publican directamente en formato ebook, en formato audio, puedes hacer pequeñas ediciones y reimprimir rápidos. Así que yo no lo veo una desventaja. Yo personalmente pienso que está bien, y también recordemos que España es un país muy exportador a América Latina. Entonces sí que es verdad, es un gran productor de libros, pero también es porque es un gran exportador pero a América exportador Latina. físico del producto. Sí, 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 exportador físico y exportador también de licencias, ¿no? También transferimos licencias a América Latina, pero también de mucho libro que tiene un interés en América Latina. El libro es un buen ejemplo de cómo este tsunami digital ha vuelto a poner algunas cosas en su sitio, porque no descubro nada, a ti por lo menos, pero a lo mejor a la audiencia, cuando hace apenas 10, 12 años todo el mundo estaba convencido de que el libro físico iba a desaparecer. Cuando llegó la tecnología del Kindle y la tecnología de los libros digitales. Y cuando digo todo el mundo, es que era casi uno se sentía un dinosaurio si decía yo sigo prefiriendo leer en papel. Y ahora mismo, no, por supuesto, no todo el mundo piensa eso, sino que además hemos vivido un cierto boom o un despertar de pequeñas librerías, boutiques y de pequeños lectores que disfrutan conversando con el librero, tomando un café en la librería o sentándose allí a ver a otra gente que husmea entre los estantes y tal, ¿no? ¿Cómo puede ser que perdiéramos la referencia y llegáramos a imaginar que dejaríamos de editar papel? Bueno, en el 2010 había un gran debate, como estás diciendo, y precisamente en este Consejo Internacional del que formo parte era uno de los temas que discutíamos, ¿no? Hacia dónde teníamos que enfocar nuestra estrategia, hacia el mundo digital, hacia el mundo físico, qué porcentaje iba a ser el papel en 10 años, o sea, ahora. Y había gurús que decían que sería el 20% el formato papel y el resto sería digital. Nosotros, como Penguin Random House, siempre pensamos que el papel era un formato que iba a prevalecer, que era un formato
muy bueno para la captación de información, como luego se está demostrando en estudios, como salía, por ejemplo, en El País este fin de semana, y que el papel iba a ser un formato elegido durante mucho tiempo. Entonces, por ese motivo, nuestra estrategia en aquel momento fue: vamos a enfocarnos en, por supuesto, impulsar la parte digital, pero con también un foco muy importante en la parte física, porque pensamos que el físico va a continuar. A día de hoy, en 2020, os tengo que decir que en el mercado más desarrollado de la parte digital, que es Estados Unidos, las ventas digitales de ebook son un 20-25%, no más. Así que el papel continúa siendo el formato preferido y en nuestro país aún está mucho más acusado, ya que el digital está alrededor del 7-10%. Bueno, y además tengo que decir con todo orgullo que hemos vivido un boom que antes se veía en América, pero no aquí, de cuidado de los libros, de cuidado del producto papel, de compra de papeles distintos, de portadas artísticas, que no sé si ha afectado o no en el precio, pero sí ha afectado en esa convertir el objeto en algo único, ¿no? Que en nuestro caso, como editores de revistas, es la misma estrategia. Te quería preguntar. A ver, vamos a ver, ¿cómo lees tú? Es que tengo millones de preguntas, pero ¿cómo lees tú? En un día normal te dan libros que tienes que leer tuyos y si en fin de semana te quedan ganas de leer, no te pueden quedar ganas. Claro, a ver, yo creo que lo que, primero de todo, lo que hay que decir es que todo mi consumo de medios de comunicación es en digital. Es decir, cuando leo el periódico, lo hago sobre todo cada vez más En en digital. digital, porque por la rapidez y lo que me permite. Y cuando quiero entrar en un artículo, entonces sí que me voy al físico. En el caso del libro, yo personalmente prefiero el libro físico, siempre. Así que me siento más cómoda, quizá pues por mi edad, quizá porque he crecido con el libro físico, pero yo noto que retengo mucho más cuando leo el libro físico. Sí, a Y mí me así, pasa también. sí, y esto es lo que hago. Bueno, y a nivel de lectura, pues intento compaginar, pero a ver, yo también que soy en esta, y es que aquí quien sobre todo está leyendo los Es el manuscritos editor. es el editor. El editor, nosotros tenemos un equipo editorial de más de 70 personas que están eligiendo títulos y están leyendo constantemente los manuscritos y que, como le decía, tienen la total autonomía de proponer títulos y elegir lo que piensan que encaja mejor en su programa editorial. Y bueno, y Cuando ahí dices, pues cuando dices total autonomía, lo creo rotundamente, obviamente, pero entonces la medición de ese editor es económica. no, a ver, la medición es global, como empresa o como área o como sello. Lo que yo me refiero es que cuando un editor propone un libro muy distinto, que a veces sorprende, pues quien creemos en él y vamos a por todas y probamos cosas nuevas. Y yo creo que esto es importante, porque si no, al final acabas siempre publicando lo mismo y lo que nosotros necesitamos es encontrar propuestas frescas, distintas, que a veces sorprendan y que a veces no está, su viabilidad no está clara en el momento que lo Claro, contratas, pero claro, apostamos por cosas distintas, ¿no? Yo siempre claro. digo, hay un ejemplo y es un libro de no ficción muy práctico, que es el libro de Marie Kondo, de cómo ordenar tu casa. Vamos, cuando lo compramos Ahora, pensamos que sería un libro que venderíamos 3 o 4 mil ejemplares. Llevábamos más de 200.000 ejemplares vendidos en español. Ahora, la verdad que es una maldición, porque si los que tenemos tantos libros que no sabemos dónde meterlos, viene Maricondo a decirnos cómo ordenar nuestra casa con otro libro más, Esto es, madre, es, es una paradoja. es tremendo. Oye, entre los editores de la misma compañía, ¿hay como piques? Pues mira, en nuestro caso yo creo que hay una convivencia fantástica y lo digo muy en serio. Creo que nosotros hemos identificado muy bien qué sellos editoriales lleva cada editor. Definido, ¿no? Muy definido. Por ejemplo, hay una línea de libro infantil y juvenil, una línea pues, de autores pues, más prácticos, no ficción, una línea de autor más literario. Y entonces ahí dentro cada uno puede desarrollar perfectamente toda su creatividad y buscar pues muy buenos autores. Así que de verdad creo que el ambiente de trabajo, pero no únicamente en el área editorial, creo que una cosa que nos distingue en Penguin es nuestro ambiente de trabajo. Creo que hemos sabido
crear equipos pues, que se sienten cómodos, que están muy comprometidos, y que además te lo puedo reconfirmar estos días del confinamiento, donde el compromiso de todos los empleados ha sido magnífico, magnífico. Qué bien. Oye, ¿qué busca un autor en una gran compañía, además de distribución y marketing? ¿Busca cariño? ¿Busca que a veces que alguien le diga esto no? ¿O no quieren que les digan que no, nunca? La tarea de un autor es muy solitaria, digamos, todo el proceso de escritura. Entonces yo creo que lo que busca en una editorial es tener ese, digamos, ese punto de apoyo, de contrastar, de, oye, léete este capítulo, a ver, dime qué te parece, yo quiero desarrollar esta temática, ¿crees que habrá un público para este tipo de contenido? ¿Qué cubierta deberíamos hacer? ¿Cómo me debería aproximar a la audiencia en este caso? Entonces, busca realmente un asesoramiento, un acompañamiento. Y eso creo que es lo fundamental, aparte de luego toda la parte de back office, ¿no? que está en marcha y que le apoya. Pero esa relación personal es muy importante, porque al final nosotros estamos tratando con personas y personas que tienen mucho criterio, que tienen claro lo que quieren, que están dedicando muchísimas horas a la escritura, y nosotros somos súper respetuosos con ellos, pero sí que les damos, pues cuando quieren, les damos todo tipo de feedback de lo que nosotros opinamos. Oye, ¿te imaginas cómo hubiera sido el confinamiento con las librerías abiertas? Y eso no es que me falten libros en casa, pero es una de las cosas que más he echado de menos, ¿no? Poder, que a veces uno no tiene tiempo en el día a día de ir a fisgar lo suficiente, ¿no? Y ha habido países que las han dejado abiertas, ¿no? Sí. A ver, en el confinamiento los índices de lectura han crecido muchísimo, han aumentado muchísimo. La gente ha tenido más tiempo libre, la gente pues también ha buscado otras fórmulas de ocio, con museos cerrados, con cines cerrados, ha buscado realmente otras fórmulas de ocio y han crecido nuestros índices de lectura. Ojalá las librerías hubieran estado abiertas, porque creo que hubieran encontrado ahí una oportunidad de poner en contacto nuevos libros. Yo también, mucha gente ha releído clásicos estos días, ha retomado libros que tenía en casa. Pero lo que también te tengo que decir es que ha sido lamentable que las librerías hayan tenido que estar cerradas, por supuesto, pero que al mismo tiempo nosotros hemos continuado sirviendo a través de las librerías a las que han querido. Les hemos ofrecido un sistema de dropshipping, que quiere decir que nos enviaban su pedido y nosotros, desde nuestro almacén central, servíamos a casa de su cliente. Bueno. Así que creo que ha sido una fórmula innovadora, una fórmula creativa que hemos puesto en marcha estos días del confinamiento de manera muy, muy rápida, y que ha permitido que aquellos lectores y aquellas librerías que veían que había una oportunidad de venta no la hayan perdido. Y que estoy muy orgullosa también de ello. ¿Cuánto os ha afectado la cancelación del Sant Jordi y la Feria del Libro? Mira, las semanas de cierre de la economía, el mercado del libro ha bajado muchísimo, ha bajado un 56%. Así que son datos tremendos. Es un momento del año donde nosotros tenemos muchísima actividad. Está el Sant Jordi, está la Feria del Libro. En total, ya te digo, un 56% menos como sector. Y, por supuesto, ha afectado de manera tremenda a las librerías. Y, en cambio, el canal que ha continuado activo ha sido el canal online, que sí que ha podido continuar sirviendo pedidos, y los supermercados. Algunos supermercados venden libros, pues también ahí han podido vender algo. Pero sí, se ha perdido mucha parte del negocio, tengo que admitirlo. ¿Estas citas se van a recuperar? Bueno, estas citas yo creo que como actividades, sí. Hoy precisamente se tendría que estar inaugurando la Feria de Madrid. La Feria de Madrid mueve una cantidad de público, como sabes, enorme. Se venden más de 500.000 de libros allí en el Retiro. Bueno, la idea es que esto se produzca en octubre, a principios de octubre se reproduzca esta feria. Vamos a ver con qué medidas, porque tendrán que haber medidas de seguridad extremas, pero estamos animados y nosotros estamos trabajando porque así sea, ¿no? Y en el caso de Sant Jordi, la facturación, se venden más de 2,5 millones de libros en la campaña de Sant Jordi.
Bueno, pues todo esto, claro, se ha perdido y lo que esperamos es poder hacer un Sant Jordi pues más de otro tipo el 23 de julio y que no sea únicamente Sant Jordi, sino el Día del Libro a nivel de toda España, si podemos conseguirlo. Qué Así bien. que estamos animados, trabajando con las librerías y seguro que una parte de ventas podremos recuperarla, pero está claro que sobre todo lo que es el comercio tradicional ha sufrido muchísimo. Oye, ¿con cuántos años planificáis la edición de un libro? O a lo mejor no es con tantos años. Depende de cada título, depende de si es un libro, pues instant book. Mira, ahora estamos publicando algunos libros, evidentemente, que están relacionados con el tema de pandemias, de virus. Estos libros se han programado con muchísima rapidez. A veces puede tardar 1 año y medio o 2 años todo el proceso de publicación de un libro, pero ahí te diría que no hay una norma, no hay una norma clara. Eh, ¿Qué estás leyendo? Bueno, pues mira, yo estoy ahora mirando ya las novedades que vendrán en otoño, Ujú. pero ahora nosotros, por otro lado, estamos enfocando en todo lo que viene de cara al verano, que será títulos muy, muy interesantes. Como por ejemplo, esta semana estamos publicando el último libro de Carmen Mola, que sabes que está en Alfaguara y ha vendido muchísimo. Por ejemplo, también estamos muy, muy activos con el libro de Aleix Saló, no sé si conoces, No. de cómic Todos Nazis, se va a publicar esta semana. Vamos a publicar también una novela de Reyes Monforte. Tenemos los libros El libro de Javier Castillo, Elizabeth Benavent. Vamos a publicar la edición de bolsillo de Julia Navarro, del último título que se publicó. Así que estamos ahora con todo esto y combinando con los lanzamientos de otoño que van a venir. Oye, Como por ejemplo el Dime, nuevo libro perdón. de Ken Follett, ¿no? Que estará publicado en otoño. Tienes un trabajo precioso. Eh, Tenemos que cortar la conversación porque más allá de media hora, 30, 35 minutos, corremos el riesgo de que no quieran ver más en el futuro. Vale. Y de verdad que tienes un trabajo precioso y que no sé si la gente es consciente de lo que las editoras de libros y otros editores hacen por este país y por esta sociedad y por esta cultura, porque al final descubrir nuevos puntos de vista, nuevos talentos, nuevas voces, en definitiva, que opinen sobre tanto en ficción como sobre la realidad de lo que nos pasa y ponerlo en el contexto y soltarlo a que las orejas lo escuchen y lo asimilen y lo debatan y todo eso hace país, ¿no? Y hace sociedad y eso al final es tu equipo editorial, tú, la multinacional, etcétera, y otros editores pequeños que hay, ¿no? Y no es solo no es solo la economía, no es solo la política, así que tienes un trabajo precioso. Sí, Y a ver, y lo que queremos al final es que toda esa variedad de títulos, de alguna manera, pues tengan un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que al claro, final es lo que queremos influir. y que haya una variedad de voces y que al final todos seamos pues más tolerantes, ¿no? En general, con todo lo que nos rodea. Así que yo diría que después de esta crisis, yo espero que aparte de que nos haya servido como reflexión, como sociedad, que también el rol del libro tenga una importancia mayor en esta nueva etapa, ¿no? Sí, es que esto que voy a decir, pues a lo mejor algún lector puede pensar que es algo de marcianos, pero no hace mucho tiempo, 40 y pico años, había libros prohibidos en nuestro país y la gente se los tenía que pasar debajo de las carpetas escondidas o forrarlos con periódico. No hace tanto, ¿verdad? Y, Totalmente. y está bien recordarlo. Y lo que queremos es pluralidad y dar, digamos, posibilidades a todo tipo de voces Qué dentro de la bien. sociedad. Oye, Nuria, millón de gracias por la entrevista. Un saludo a Gracias a todo el ti. equipo, a todos los editores. Os seguimos, os leemos. eh, Publicar buenos libros, que los necesitamos. ¿Eh? Muy bien. Pues un Bueno, abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. un abrazo Gracias. para todos. Un Adiós. abrazo. Chao, Adiós. chao.